Mi nombre es Sergio Carbone, soy contador público de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y este video, a diferencia de los anteriores que tengo subidos en mi canal, lo voy a dedicar al estudiante de Ciencias Económicas y concretamente a aquella persona que esté cursando la materia de impuestos, en la cual se lo busque capacitar en lo que es la determinación de una declaración jurada en el impuesto a las ganancias. Básicamente lo que me motiva para realizar este video es un poco la experiencia como profesor o tutor en la materia en cuanto a las dificultades que advierto en el alumno para comprender el concepto que estamos o que intentamos transmitir en el proceso de enseñanza. ¿Qué es lo que sucede habitualmente? La carrera de contador público tiene la particularidad de que tal vez casi el 85% de la materia, por no decir el 90% de la materia, al alumno se lo capacita en conceptos que hacen al derecho privado, es decir, diferentes materias que están relacionadas con ramas del derecho privado, derecho civil, tal vez algunas universidades tienen derecho concursal, derecho societario y demás. Y después lo que son las materias relacionadas con costos o contabilidad y normas contables profesionales, pero siempre nos basamos en una filosofía que tiene que ver con la aplicación de las normas y su consecuencia económica a la generación de estados contables, informes contables y demás. ¿Qué pasa cuando el alumno se enfrenta a la necesidad de estudiar impuestos? En principio se encuentra con una rama del derecho que tiene principios y métodos autónomos, o sea, es una norma de derecho autónoma con principios y métodos particulares que de alguna forma o de alguna manera en algunos casos encuentra dificultad en entender que vamos a trabajar con una disociación de algunos conceptos que bien aprendidos de las materias anteriores que se aplican de otra forma o tienen otras metodologías para ser determinados propio de, como dije antes, la autonomía del derecho tributario. Mi consejo para el alumno es, en principio, que sepa que cuando está trabajando una materia de impuestos, ya sea que estamos hablando de impuestos sobre la renta, impuestos patrimoniales, impuestos indirectos, o cuando estamos trabajando sobre conceptos de finanzas públicas, va a ser necesario de alguna manera y por un pequeño instante disociarse de los conceptos anteriores que haya incorporado. Necesitamos que se comprenda que la lectura de la norma es una lectura extremadamente pausada. Se debe leer párrafo por párrafo, oración por oración, coma por coma. Aunque parezca tal vez tonto o sin sentido lo que acabo de decir, un error recurrente que encuentro en el alumno es que, o incluso en el recién graduado en Ciencias Económicas, es que termina la carrera y no sabe comprender una ley, o no sabe concretamente comprender una ley tributaria. Diferentes ramas del derecho tienen tal vez diferentes formas de expresión, y la norma tributaria tiene la particularidad, y concretamente en el impuesto a las ganancias, nos encontramos con la particularidad que es una norma que ha sido permanentemente reformada, actualizada, con lo cual incluso la redacción que tiene es compleja. Entonces, mi primer consejo va a ser para el alumno o para el profesional que esté dando sus primeros pasos en el derecho tributario, es darse una lectura pausada. Ahora, yendo al tema de la liquidación tributaria, vamos al caso de la liquidación tributaria de una persona física, que por lo general veo que es lo que más le cuesta al alumno. Los contadores cuando cursamos las carreras, de alguna manera aprendemos o entendemos los hechos económicos en base al principio de devengado. Y esto nos obliga a reconocer efectos patrimoniales derivados de los resultados económicos de las operaciones de una determinada manera, con una determinada forma de expresión, de evaluación, de medición en determinados momentos. Pero las normas tributarias, como dije antes, buscan unos objetivos que son tal vez en algunos casos diferentes a aquellos buscados por el Juego de Estados Contables. Y en las personas humanas se da el caso de que la ley de impuesto a las ganancias establece diferentes categorías de rentas. Se podría preguntar qué es la categoría de renta. De alguna forma, esto es una norma, la ley de impuesto a las ganancias nace con la ley de impuesto de rédito en el año 1932, luego va avanzando en el tiempo, pasa a ser en la década del 70 cambia el texto normativo, pasa a ser la ley de impuesto a las ganancias, pero en definitiva cuando aparece este impuesto por una situación de excepción y de crisis en las rentas públicas, como cualquier lector podrá advertir la propia historia del derecho tributario argentino y de la propia ley de impuesto a las ganancias,
nos encontramos que básicamente la discusión era, bueno, ¿de dónde sacamos dinero como Estado para sufragar el gasto público? Entonces se trató de decir, bueno, la renta que genera el suelo tiene una característica, la renta que generaría los valores mobiliarios tiene otra, la renta que generaría el hecho de tener una empresa tiene otras características, y la renta que generaría el hecho de trabajar uno mismo en su propia actividad profesional independiente, un oficio, un trabajo en relación de dependencia, tiene otras categorías. En su origen, la ley de impuesto a las ganancias o el impuesto a la renta, si quiere, tiene una concepción celular del impuesto, es decir, vamos a tratar de dividir en cajitas llamadas categorías y cada cajita la vamos a ir determinando de manera independiente. La particularidad del impuesto a las ganancias es que esa metodología de determinación para las personas humanas en algunos casos nos obliga a reconocer los hechos imponibles y el impacto patrimonial de ese hecho imponible bajo el principio de vengado y en algunos otros casos bajo el principio de lo percibido. ¿Qué significa devengado? Significa reconocer el resultado, en este caso el resultado fiscal, a medida que va transcurriendo el tiempo y conforme se generan los hechos que le dan certeza jurídica a la capacidad económica o la exteriorización de capacidad económica que genera ese hecho. El criterio del percibido es otro, o sea, yo de pronto puedo tener certeza jurídica de una capacidad económica, pero hasta que no cobre no pago el impuesto. ¿Cuál es la primera crisis que se le presenta al alumno de impuestos que proviene de la carrera de contador público? Le cuesta disociar que en la contabilidad que se arma para una persona humana, digo contabilidad porque de alguna forma el contador va reconstruyendo un poco la historia de este sujeto, le cuesta disociar el principio de percibido con el principio de devengado. Y concretamente le cuesta disociar el impacto patrimonial que tiene el principio de percibido respecto del principio de devengado. Mi consejo para el alumno es que cuando van avanzando en el curso de la materia, luego que aprendieron que existe una primera categoría, una segunda, una tercera y una cuarta, y esta división de orígenes de renta, es decir, rentas del suelo, rentas de capitales, rentas empresariales, rentas del trabajo, considerando que ahora, producto de la reforma que se dio al régimen tributario argentino y concretamente la ley de impuesto a las ganancias, derivado de la ley 27430, podemos hablar, si se quiere, de una vuelta en una quinta categoría, una renta cedular, que tiene su particularidad en cómo fue legislada, que aclaro, hoy por hoy estamos en lo que llamaríamos el primer cuatrimestre del año 2018. Hay muy poca bibliografía, la reforma comenzó a tener vigencia a partir del 1 de enero del año 2018. Y el alumno de pronto le cuesta encontrar doctrina donde se le explique que aparte de las primeras 4 categorías, tenemos, si se quiere, una cedular, que podría ser una quinta o una sexta, depende como nosotros veamos o entendamos el artículo 2, inciso 4 e inciso 5. Lo concreto, lo que quiero que quede claro, es que vamos a tener un régimen de determinación general de impuestos en el cual se va a subsumir los resultados de las primeras 4 categorías que he mencionado antes. Eso va a llegar a un resultado general, un resultado tributario. Se le van a aplicar ciertas deducciones personales y ciertas deducciones generales, que eso en el esquema general no ha cambiado. Cualquier libro que uno pueda tener acceso, incluso antes de la reforma, lo va a encontrar, y aplicará una alícuota tributaria que dependerá de la escala en la cual esté el alumno en el artículo 90. A ese esquema general, ¿qué agregamos? Agregamos los efectos de la renta cedular, que tiene que ver con la disposición de bienes inmuebles, que tiene que ver con la disposición de acciones, títulos, participaciones societarias, títulos, valores similares, los cuales en cada uno de ellos encontramos alícuotas particulares para estos hechos imponibles que se pueden llegar a manifestar. También tiene que reconocer el alumno que hay lo que se llaman normas de transición. De pronto la ley fue reformada, con efectos a partir del 1 de enero del año 2018, pero el legislador, y en esto la verdad es que fue un acierto a mi entender del legislador, entendió que de pronto para ciertas operaciones económicas celebradas con anterioridad al 1 de enero del año 2018, podría sentirse injusto, si se quiere, más allá de que sea ajustado de derecho, injusto, modificar el tratamiento tributario de esa operación iniciada en una determinada fecha, pero concluida a través de la venta en otra. Concretamente me voy a referir al caso de los inmuebles, pero no quiere decir que sea el único caso. Es decir, la norma de transición de alguna forma trata de no alterar aquella relación económica que inició de alguna manera anteriormente. ¿Y qué nos dice la ley?
nos dice que, señor, usted si adquirió el inmueble antes del 1 de enero del año 2018, si usted lo vende luego del 1 de enero del año 2018, supongamos en mayo del año 2018, cuando la ley dice que existe un impuesto a las ganancias que se tiene que pagar por la venta del inmueble, la ley aclara que esta norma de transición va a determinar que para ese inmueble en particular que fue adquirido antes de la reforma, seguirá con el tratamiento tributario que tenía anteriormente, es decir, tributarity. Eso es una norma de transición. Ahora, ¿qué es para mí importante que se comprenda cuando empieza el alumno a desarrollar un caso integral o incluso el profesional independiente se presenta ante un caso y dice, señor contador, necesito preparar la declaración jurada de impuestos a las ganancias? En mi opinión personal, lo primero que tenemos que hacer nosotros es analizar al contribuyente desde su estado de situación patrimonial. Es decir, ¿qué tiene el contribuyente? ¿Es un contribuyente que tiene un inmueble que es su casa habitación? ¿Es un contribuyente que tiene un inmueble que es su casa habitación, una casa de recreo y tiene 2 inmuebles que podrían estar afectados a alquiler? ¿Tiene un automotor, tiene 2 automotores, tiene inversiones temporarias, tiene participaciones accionarias? Es decir, muchas veces cuando se plantean los ejercicios, incluso cuando el alumno se dispone a resolver un ejercicio, empezamos con la cuestión, bueno, primera categoría, segunda categoría, vamos a resolver la renta de inmueble, qué se amortiza, qué no se amortiza, y se olvida que el centro de la determinación tributaria en realidad es la foto del contribuyente y la evolución de ese contribuyente en el tiempo. Si ustedes, como liquidadores tributarios o como estudiantes de la materia, se centran solamente en tratar de obtener el resultado fiscal, van a llegar al resultado fiscal. Van a poder distinguir las 4 categorías, las categorías celulares o residuales, van a poder distinguir que el artículo 90 hoy está dividido en 2 partes, podríamos decir la disposición general de la tabla, en la cual indica las alícuotas, y las disposiciones particulares 90.1, 2, 3, 4, que nos dicen cómo tributarán las diferentes manifestaciones de capacidad contributiva particulares que suelen llamarse rentas cedulares en algunos casos. A eso van a llegar, pero una determinación tributaria de impuesto a las ganancias no es solamente el resultado final que se llega con un impuesto determinado. Es una foto o una radiografía de la evolución del contribuyente entre lo que tenía antes de empezar el ejercicio fiscal, sus movimientos durante el año y lo que tenía cuando cerró el ejercicio. Esa ecuación se le suele llamar, o los contadores le llamamos el consumido o la justificación patrimonial. ¿Dónde falla el alumno? ¿Dónde falla el profesional recién graduado? Es que compuesto generalmente bien la determinación tributaria, lo que es la parte del resultado fiscal, falla en determinar cuánto es el patrimonio al inicio, cuánto es el patrimonio al cierre y justificar esas variaciones. Lo primero que quiero que quede claro es que el patrimonio al inicio y el patrimonio al cierre es lo primero que se tiene que preguntar cuando estamos frente a un contribuyente o incluso como alumno cuando se le dice lea todo el ejercicio, lea todo el ejercicio. Trate de distinguir las unidades de patrimonio que tiene al inicio y que tiene al cierre. Eso le da una visión general del contribuyente y ahí mismo se empieza a preguntar si tiene más de un inmueble, bueno, alquilará ese inmueble, lo utilizará para uso particular, qué pasará con el rodado, si tiene inversiones temporarias, ya sabemos que estamos hablando de renta de segunda categoría, hoy vamos a poder distinguir la segunda categoría y la segunda categoría cedular, es decir, ya vamos a tener una foto del contribuyente que nos va a permitir, en principio y como básico, al armar la determinación tributaria, saber de qué estamos hablando y qué impacto tiene en las variables patrimoniales. Después, como segundo consejo fundamental es entender que las valuaciones patrimoniales, es decir, activos, pasivos, que determinan un patrimonio neto, las valuaciones patrimoniales del inicio y del cierre, no son evaluaciones que determina el contribuyente aleatoriamente. La metodología de evaluación está dispuesta en la Resolución General de GI 2527. ¿Y esto qué significa? Que esa norma me va a decir cómo se evalúan las diferentes partidas, pero también me va a decir qué se evalúa. Un ejemplo concreto, y es que esto es un error que tiene que ver con, si se quiere, una deformación profesional en las determinaciones tributarias. Como contadores, entendemos que el ejercicio de una actividad, la entrega de un trabajo, implica que se ha devengado el resultado y que debo reconocer el resultado. Eso es lo que nos enseña en la facultad y está bien eso. Desde el punto de vista del impuesto sobre los bienes personales, si yo, profesional independiente, realizo una tarea, termino la tarea, supongamos el día 23 de diciembre,
y al día 31 de diciembre no lo cobré, desde el punto de vista de bienes personales, la ley de bienes personales me dice, mire señor, usted tiene un crédito, usted debe incluir esta partida de crédito en un impuesto sobre los bienes personales. ¿Cuál es la deformación profesional? La deformación profesional es que si me enseñaron el principio de devengado en la facultad para componer balances, si para bienes personales tengo que poner un crédito, y bueno, también lo tengo que poner para ganancias. El tema es que los profesionales, como toda aquella renta que se reconozca por lo percibido, desde el punto de vista tributario, no tengo un crédito, porque no tengo una renta perfeccionada y devengada a los efectos de impuesto a las ganancias cuando van por lo percibido. Un error que se genera es pretender una exposición patrimonial para aquellas unidades de renta que van por lo percibido, pretenderlas ponerla por lo devengado, es decir, exponer los créditos. O exponer los pasivos que se me generan cuando yo no he cancelado ese pasivo, que de vuelta, si la determinación de la renta es por lo devengado, se pretende forzar una determinación patrimonial por lo percibido. ¿Cuál es la explicación, la justificación que dan los profesionales que contemplan ese criterio? Dice, bueno, yo lo determino por lo devengado el activo y el pasivo y total después lo ajusto patrimonialmente. Es decir, si yo tengo una línea de activo, por otro lado tengo una línea de resultados. Si yo incluyo el activo, anulo el resultado gravable a través de una justificación patrimonial y llego al mismo impuesto determinado. Eso es cierto. Mecánicamente funciona de esa manera, pero no es lo que dice la norma. Entonces, ¿qué recomiendo al alumno? Estudiar de memoria la RG 2527. Los únicos activos y pasivos que se van a reconocer son los que dice la 2527. Segundo error que comete, digamos, el alumno y que quiero que quede claro. La determinación tributaria, si comparamos la metodología de determinación con los principios o elementos contables que tenemos propios de la materia, hasta nos parecería a nosotros una ficción. Es decir, algunos elementos que son ingresos contables no son ingresos tributarios, algunas deducciones que son contables no son deducciones tributarias. ¿Eso qué me va a generar? Me va a generar un resultado que no tiene que ver tal vez con la realidad económica del contribuyente. ¿Qué es lo que quiero que entiendan? Es que lo que busca la ley de impuesto a las ganancias, el objetivo que busca la ley de impuesto a las ganancias, es una manifestación de capacidad contributiva que fue determinada por el legislador, fue elegido por el legislador que, digamos, que sea de esta manera, y hasta puede ser una ficción económica, pero es como ha sido hecho. Ahora, dentro de la determinación tributaria, el objetivo nuestro es poder explicar cómo es que el contribuyente empieza con un patrimonio, cómo es que obtiene una determinada renta, cómo es que consume un determinado monto y llega a un patrimonio al cierre. La crisis se genera cuando hay valuaciones incorrectas al inicio, valuaciones incorrectas al cierre, determinaciones tributarias incorrectas, pero si todo eso fuera cierto, es decir, si el contribuyente o el profesional o el estudiante valúa bien al inicio, valúa bien al cierre y determina bien correctamente, ¿qué es lo que suele pasar al estudiante? Suele confundir las partidas que son tal vez conciliatorias, que impactan en el resultado pero implican o no movimientos de fondo. O tal vez no impactan en el resultado pero no significan consumos. Un ejemplo muy básico, una amortización. Una amortización impacta en el resultado, me detrae el resultado fiscal, pero no implicó una erogación de fondos. Eso significa que el contribuyente que soporta una amortización, esa amortización seguramente puede estar en el patrimonio o puede justificar capacidad de consumo. ¿Qué es lo importante? Que se reconozca en la determinación que las amortizaciones no implican erogaciones de fondos o justifican incrementos patrimoniales. Otro error muy común, los impuestos pagados en el ejercicio. Si no se desagregan del consumido, el consumido va a estar sobredimensionado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que el estudiante entender? Que determinado el patrimonio al inicio y el patrimonio al cierre, que de vuelta, las variables patrimoniales es lo primero que tiene que analizar el contribuyente. Hecha la determinación tributaria, necesitamos que comprenda que a medida que va componiendo esa determinación tributaria, todas aquellas partidas que no incidan en el resultado fiscal, pero fueron erogaciones, es decir, menor capacidad de consumo para el contribuyente porque efectivamente la gastó, y la gastó en eso, simplemente que no es deducible. O todas aquellas erogaciones que no implican erogaciones de fondo, ¿sí? Es decir, todas aquellas partidas deducibles que no implican erogaciones de fondos, como por ejemplo una amortización, implican una mayor capacidad de consumo, mayor capacidad de ahorro. Tiene que ir, si se quiere, un papel apartado,
en una tabla aparte, no importa el método que utilicen, considerándolas para ir ajustando ese resultado fiscal a través de reconocimientos de mayores capacidades de fondos o a través de aplicaciones de fondos que no están relacionadas con el consumo para poder llegar por diferencia a un consumo que sea razonable. ¿Sí? Por lo general trato de hacer videos cortos. Explicar esto de manera coloquial suele ser complicado. Sin hacerlo con un pizarrón es más difícil para el alumno. Pero he intentado con este video, que sostengo, es corto para el tema que estoy tratando, explicar aquellas cuestiones que creo que el alumno tiene que entender. Me interesa que quede claro cómo se debe analizar una determinación tributaria en contribuyente desde el patrimonio. Primero se tiene que componer el patrimonio, luego se debe leer la historia del contribuyente y recién ahí empezar a liquidar. Me interesa que quede claro cómo se deben evaluar las partidas patrimoniales con la resolución 2527 de la DGI, no con cualquier otra resolución. Me interesa que quede claro que los principios de vengado y percibido se tienen que respetar para la determinación tributaria y para la determinación de las variables patrimoniales. Me interesa que quede claro también que a medida que se va componiendo el resultado fiscal, se requiere que el contribuyente o en este caso el estudiante reconozca la diferencia que existe entre la real erogación de fondos y las partidas que fueron a parar al resultado fiscal. Si hay en el resultado fiscal algo que no implica una erogación de fondos, tengo que considerarlo, y si hay en el resultado fiscal una erogación de fondos incluso a través de una presunción, tengo que considerar las diferencias. Si hay gastos que no son deducibles, tengo que considerar las diferencias porque no pueden ser parte del consumido. Me interesa que comprenda el alumno que el valor del consumido no solamente tiene que ser razonable, tiene que ser explicable para el contribuyente. Y no es la diferencia de patrimonio respecto del ingreso, es la diferencia de patrimonio respecto del ingreso ajustado a las variables o a las partidas que no generan erogaciones de fondos, o que son erogaciones de fondos que no fueron el resultado, o que son erogaciones que no fueron resultados porque son gastos deducibles, o que son impuestos, u otras cosas, o incluso una sana práctica si nos encontramos con un contribuyente que realiza un gasto eventual y que nunca más lo va a repetir, por lo menos en lo que es la cotidianidad de los años. Por ejemplo, un viaje. Hace un viaje de 3 meses por todo el mundo. Y ese viaje de 3 meses por todo el mundo tiene una erogación igual al consumido habitual y normal de ese contribuyente. Se tiene que desagregar eso. Porque si yo no lo desagrego, me va a aparecer en la línea de consumido un salto muy grande que el otro año fiscal no lo va a poder sostener. Y no se desagrega la explicación. Y naturalmente el fisco le va a poder preguntar, mire señor, explíqueme por qué se desagregó este consumido. ¿Qué es lo que se va a hacer? Un gasto especial, desagregarlo. Bueno, les agradezco a todos por acceder a este video. Los invito a suscribirse a mi canal. Espero sinceramente que les haya servido como orientación a este video. Y bueno, espero que puedan seguir mi consejo y la práctica que aquí recomiendo para su estudio particular del tema. Muchas gracias.